Bienvenidos a Hablemos de Cine, estamos en una nueva edición de este bellísimo programa cómico mágico musical de recetas de cocina y todo lo demás. Y el día de hoy me acompaña Dani, como todos los programas. Hola. Estamos acá, el día de hoy vamos a hablar de cómo es que nosotros analizamos las películas. ¿Vale? Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de iniciar todo esto. Quiero que noten la diferencia entre un Omar con café en un intro y un Omar con vino en un intro. Ya, terminé mi paréntesis. Uy, deberían de verme con ¿cómo se llama? Con mezcal. No. Ya, eso es una fiesta de otro nivel. Alguien me debe una botella de mezcal, ¿eh? Sí, Yo no sé. lo he olvidado, no lo he olvidado. Es que acuérdate que marzo es el mes de pagar impuestos. Ah, sí, cierto. Entonces, dicho lo cual, comenzamos. Bueno, Jenny, dije de qué era el programa. Para empezar. A ver, les contamos de qué es el programa. Queremos darles así como que algunos tips de cómo es que nosotros analizamos de repente las películas, más allá de la parte cinematográfica, que si la fotografía, que si la dirección, que si el guión. O sea, hay ciertos elementos que se deben analizar, pero cuando no contamos con tales tablas, porque ninguno de nosotros claramente estudió cine, nosotros apelamos a lo que nos enseñaron ya sea en la carrera o hemos ido aprendiendo así en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces les queremos compartir porque muchas veces el análisis no necesariamente tiene que ser desde el cine. Muchas veces la mirada desde el punto de vista literario o cómo se analiza la literatura o el cuento o lo que sea que estemos analizando o de lo que tengamos así conocimiento nos puede ayudar a tener una mejor perspectiva y enriquecer la discusión en el tema de cine. Así es. Entonces, esto surgió porque que fue un artículo que te mandé, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Era un artículo que igual y se los compartimos también. No me acuerdo si estaba completo porque me lo pasó Rocío, una amiga. Donde te hablan de en qué se basó George Lucas para desarrollar toda la historia, el entramado de lo que es Star Wars. Entonces se lo pasé a Dani, yo la verdad desconocía el dato, entonces quedamos que íbamos a armar un programa pues de cómo es que se crea el personaje y estas cosas, ¿no? Ahorita es de manera general, si nos lo piden armamos uno más completo, porque hay muy buenos libros que se pueden echar, Sí. Para poder construir buenos personajes, buenas historias, etcétera. Así Entonces, es. sale. Vamos, Dani, a ver, ¿tú qué preparaste para este programa? Bueno, antes de iniciar me gustaría como comentar que obviamente nosotros no estudiamos cine, hacemos este podcast porque nos gusta el cine y todo, pero creo que concordamos con que el guión es la pieza fundamental o la columna vertebral de cualquier película que nosotros veamos, incluso también yo a lo mejor de serie, miniserie, lo que sea. Si está bien argumentado tu guión, como en una novela también, y si está bien argumentado tu personaje, tiene buen fundamento y todo, puedes generar momentos entrañables y puedes empatizar, puede el espectador o el lector empatizar con tu personaje. Entonces, partiendo de eso, hay muchísimos libros al alcance de todos nosotros que yo siento que no requiere de un conocimiento previo para poder entender esto, ¿no? Y lo vemos en cualquier lectura, más en las clásicas, si nos damos cuenta de las estructuras que vienen manejando. En lo personal me gusta mucho un autor que se llama Robert McKee. Mucha gente lo llama como el gurú del guión, sobre todo en Hollywood. Creo que trae una estructura o un pensamiento del guión pues bastante clásico, muy apegado como a los blockbusters y todo eso. En lo personal me gusta, creo que es bueno, pero no es el definitivo. Hay muchísimos otros y muchísimas estructuras que también pueden ayudar. Entonces, creo que eso es el que más me voy a enfocar en este podcast. ¿Y tú qué autor traes, Omar? Yo traigo una mezcla. Yo también, porque tengo dos. Sí, yo traigo una mezcla porque no es como que haya una sola fórmula para. Yo utilizo principalmente para muchas cosas que hago la estructura aristotélica, que es la de tiene una gestación, una introducción, un desarrollo, un punto climático, de ahí viene un desenlace y de ahí llegamos a una conclusión, por decirlo de alguna manera, en la parte del guión.
Esto lo retoma años después uno de los autores más socorridos en guionismo, que es Ziegfeld. Y él le denomina la curva de Ziegfeld, ¿no? Materiales de Ziegfeld van a encontrar muchísimos en PDF en Google, pero sigue la misma estructura que la aristotélica, ¿no? O sea, no está descubriendo el hilo negro, solo lo está poniendo. Esto está muy basado para lo que es cómo ir haciendo un entramado. Muchas veces te dicen, ay, es que la palabra entramado es más para el tema de la televisión. No. El entramado es una palabra que tiene que ver tanto como para los guiones de series, de telenovelas, como para el guión de cine. ¿Por qué? El entramado es cuando tú vas tomando varios hilos de manera real, los vas entrelazando y vas haciendo un suétercito, vas haciendo un chaleco, lo que sea que te vaya saliendo. Una camisita, un pantalón, lo que sea. Y es como estos se van ligando. Si tú pones un hilo muy delgado con un hilo más grueso o hilos diferentes, se puede jalar la prenda, etc. Es como una metáfora. Pero a final de cuentas el entramado hace que hay una estructura sólida en el ¿cómo se llama? En el armado de la historia. Independientemente de que sea original o de que sea una adaptación. Así es, sí. Pues, o sea, estábamos comentando, por ejemplo, en el artículo que mencionábamos al principio, pues como la estructura, por ejemplo, de Star Wars es completamente este movimiento clásico de generar a tu héroe y ponerlo en una situación de aventura, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, yo lo que estaba viendo se llama John Truby, es que tiene, por ejemplo, él 7 claves para generar una historia. Ok, tomen nota, porque no nos vamos a repetir. Y no hay fotos aquí. Exacto. Pues las 7 claves, o sea, de la estructura de una historia dice que, primero que todo, para generar a tu héroe tienes que darle una debilidad y una necesidad. Eso creo que lo podemos ver. No sé con qué película quieras como meterlo o como ejemplificarlo. Ok, vamos a hablar así, coloquialmente. Superman. Okay. O sea, es una película. Ajá. Tienes un héroe y tiene una ¿qué? Y una necesidad. Tiene una necesidad. Y tiene una debilidad. Tiene una debilidad y una necesidad. Por ejemplo, Superman tiene una debilidad, la kriptonita. Sí. Y que es muy humano a pesar de que es alienígena. Por ejemplo, también podría ser una debilidad el amor que le tiene a alguna otra persona, ¿no? A lo mejor no tanto la piedra, sino esa debilidad donde, o sea, es como tu talón de Aquiles, como dicen, ¿no? Como en Hércules, la película animada, su talón de Aquiles fue Megara. ¿No? Megara. Ella. No, ese, por ejemplo, es de donde parte este hombre para determinar cómo crear a tu héroe. Por ejemplo, en Hércules la necesidad es demostrar que es un héroe. O sea, hablando de la película animada, no estamos hablando de la mitología, eso es otra cosa totalmente diferente. Sí, no, la película. Por ejemplo, en Star Wars, la necesidad de Luke de por salir de su pueblo, de tener una nueva aventura y todo, esa es una necesidad que tiene. ¿Cuál es la debilidad? Que no tiene conocimiento, no tiene la posibilidad y obviamente tiene muchísimas otras debilidades psicológicas que te van presentando en la película, pero tú ya lo planteas desde el inicio. Ahora, complementando lo que estás diciendo y desde el punto de vista de Ziegfeld, todo esto que estamos diciendo se presenta al inicio de la historia. Ajá. ¿Por qué lo presento al inicio? En el inicio hay ciertas reglas que debemos ir siguiendo. Okay. Y la primera es presentar al personaje principal y presentar la situación general, las reglas de este universo donde van a pasar las cosas. Entonces ya me estás diciendo que este es un mundo en el cual existe los Jedi, es magia. Exacto. Los Jedi son caballeros. Los Jedi son aventureros de cierta manera. Y así como existe el lado bueno, no te tienen que presentar que existe el lado malo. Uno intuye que tiene que existir el opuesto. Todo esto pasa al inicio, en la introducción. Ahora, hay un paso previo a todo esto, la gestación del personaje. Okay. No me acuerdo el nombre del autor, el libro se llama Cómo crear personajes inolvidables. Lo tengo, la verdad es que estos libros son caros. Sí, son como los libros de microeconomía, el variant de microeconomía, que es carísimo el fregado libro. Sí. Yo casi todo lo tengo en copias. Fíjense, en copias. ¡Qué vintage! Sí, exactamente. Y qué pirata. Hay una parte que en este libro, Cómo crear personajes inolvidables, te dice, mira, puedes tener la historia, pero te debes de sentar a escribir las biografías de los personajes para el cine. Es decir, la persona que lo va a interpretar, no solamente le das el guión, le dices, aquí está la biografía, donde le debes de explicar
cómo nació, cuándo nació, quiénes son sus padres, de dónde vienen, dónde está en el momento en que la película va a iniciar, para que el actor se vaya empezando a empapar y le dé esos rasgos de personalidad de la biografía al personaje que va a interpretar. Hay un ejemplo que me viene mucho a la mente y es de Carlos Cuarón y Alfonso Cuarón en la película de Y tu mamá también. Si pueden, creo que los encuentran fácilmente en internet, las biografías de Tenoch, que es el personaje de Diego Luna, y no me acuerdo el personaje de Gael García. Y está bien curioso porque es un contraste entre los dos. El personaje de Tenoch, al ser rico, aparte un pinche nombre que le pusieron de rico, ¿no? Sí. Tenoch, güerito y de ojo claro. El personaje de Tenoch, cuando nace por cesárea. Alguna vez platicando con un pediatra, me decía, es que es muy diferente nacer parto natural a nacer cesárea. El que nace por parto natural sabe abrirse camino en la vida. El que nace por cesárea tiene todo peladito ahí en la boca. Y ahí te demuestra ciertas capacidades y ciertas competencias. Y dije, perro, ¿no? Por ejemplo, a contraparte de esto que tú dices, Guillermo Arriaga, que es un guionista mexicano, ahorita acaba de ganar premio Alfaguara por un libro que tiene. Es muy buen, también es un muy buen novelista. Este vato, en una conferencia al que fui, él mencionaba que no era necesario tener todo esto. Y yo crecí y yo entre comillas, me forjé, con la idea de que tenías que conocer todo de tu personaje. También, por ejemplo, John te plantea que a lo mejor no tengas todos esos datos, siempre y cuando partas de lo que decíamos ahorita, de las debilidades y las necesidades y de las otras cosas que poco a poco vamos a estar comentando. Pero eso es interesante porque hay gente que se va a generar toda la biografía de los personajes y genera películas entrañables y donde el espectador puede empatizar bastante bien. Y hay otras que no tienen esta biografía o este trasfondo del personaje y aún así logran empatar, ¿no? El libro de Sitfield se llama El Manual del Guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso. Es como que el libro básico, así como que por lo menos así me lo enseñaron a mí. Lo divide en actos, o sea, yo lo estoy simplificando mucho, porque ¿para qué complicarnos? Pero básicamente habla de eso. Entonces sí, mira, yo también yo siempre he sido de las personas que piensa que entre menos nos compliquemos, menos ridículos nos vemos. Sí. Creo que Guillermo Arriaga habla desde la experiencia. Sí, este cuate es puro... Porque esto es como José Saramago. Sí. Para llegar al nivel de José Saramago, del puro uso de comas, es porque ya dominas el uso de los puntos, el punto y coma, los dos puntos, los guiones, etc. Sí. Tuve un maestro en talleres de redacción que me gustaba tomar hace 800,000 años. Él fue director del periódico Síntesis aquí en Puebla, Mariano Morales. Y entonces cuando nos pedía los trabajos que nos pedía para el taller, íbamos gente de diferentes ámbitos, ¿no? Yo de comunicación, había economistas, gente de derecho, por múltiples razones. Sobre todo en derecho, el compañero que tenía yo, por método de casos. En el método de casos se utiliza muchísimo la redacción de ficción. Y entonces, ya sabes, ¿no? Todos queriendo apantallarle y llenarle el ojo a Mariano. Y entonces nos decía, a ver, cabrones, el pedo está así. Ustedes no pueden partir de quiero transgredir las reglas si no respetas las reglas. Completamente de acuerdo. Creo que Guillermo Arriaga hace lo mismo, ¿no? O sea, creo que Guillermo Arriaga dice, no es necesario cuando tienes experiencia, sabes dirigir, has tenido trabajo con el actor. Hay muchos actores que no saben que debe de haber una biografía del personaje, ni en tele, ni en teatro, ni en cine. Sí. Y entonces llegan a interpretarse a sí mismos. Marta Gareda, Omar Chaparro, Eugenio Derbez, actores mexicanos bastante chafas. Sí, también internacionales podemos ver, o sea, sí, es un golpe bastante fuerte para poder entender esto. Hay actores que definitivamente, aunque le des nada más la descripción física, te arman todo el plano psicológico, pero sí, o sea, por ejemplo, Guillermo Arriaga lo mencionaba, y cuando tú le preguntabas sobre las bases realmente, te las decía como si, no sé, como una madre te dice el Ave María, ¿sabes? O sea, te lo restrega y te dice, mira, así está fácil, 3 saltos, tantas páginas, tu personaje, ármalo de esta manera, y ya, no te armes de revuelo. Y uno dice, no mames, qué fácil, güey. No, ponte a escribirlo y ahí vas a ver. Es que ahí viene la otra. Igual, si los que nos están escuchando les gusta el cine, que queremos creer que les gusta el cine, y escucharnos también, una de las primeras cosas que uno
tiene que empezar talachando en esto es escribir. Sí, cañón. Si no escribes, no te das cuenta lo difícil que es adaptar. Ujú. Escribir me refiero a en general. Si ustedes lo saben o los que no lo sepan, tenemos otro canal que es Billions TV. Ujú. No quiere decir que para este no se escriba, o sea, sí se escribe, tenemos que tomar nuestros apuntes para hacer y de qué vamos a venir a hablar. Pero por ejemplo en Billions TV normalmente narramos lo que son las historias de cómics. Una, implica leerlo y luego implica adaptarlo al lenguaje audiovisual. Claro. Y eso implica que es una talacha de qué le quito, qué le dejo, cómo lo hago, cómo lo narro, es mejor en primera, en segunda persona, en tercera persona. Ahorita no me he metido en ese debate. Ujú. Casi todos son narración así, descriptiva. Pero hay cómics que te obligan a que los tengas que narrar en primera persona. Sí. Entonces, escribir es parte básica de esto. Sí, claro, o sea, pues sí, y también leer. Ujú. Yo creo que Sí. algo que me quedó muy claro una vez que estaba platicando con una maestra en la preparatoria de justamente de literatura, me dijo que para escribir necesitabas, o sea, si tú escribes una página tienes que leer 4 páginas, Por lo menos. ¿no? Entonces tienes que leer muchísimo más de lo que escribes para poder como no solo contextualizarte, sino entender cómo es la estructura de escribir. Y como decía Omar, ya entendiendo esta estructura, ya a lo mejor no dominándola, pero comprendiendo cómo se hace y todo, romper las reglas va a ser para ti incluso más fácil, porque Ujú. entiendes las reglas, entonces sabes qué estás rompiendo y qué no estás haciendo. Ahora, pensemos en esto del personaje. Si han hecho el ejercicio, digo, yo lo hice muchos años cuando estaba yo estudiando, últimamente no lo he hecho. Ya, construí un personaje. Normalmente los personajes que construimos son unidimensionales. Uy, sí. O sea, ese es un pex tremendo. O sea, los pensamos en lo más inmediato que tienes. Para armar un personaje también, o sea, digo, o así que tratando de llevar las reglas, es ponte a investigar. Sí, y por ejemplo, eso lo dice mucho y enfatiza cañón Robert McKee en el libro. Ujú. Se llama The Story, si no estoy mal. El guión también lo pueden encontrar. Sí, ajá, el guión, así tal cual. Enfatiza mucho en esta parte porque dice, hay muchos escritores que creen que hacen personajes tridimensionales porque es un cuate que sale de la cárcel y que en la cárcel aprendió economía, a tocar el saxofón, a artes marciales y aparte, no sé, sabe portugués. Eso no es un personaje tridimensional. O sea, el personaje tridimensional va muchísimo más allá, donde tú le pones, justamente dice eso. ¿Quieres generar un personaje tridimensional? Contraponlo con un deseo y una necesidad, o Ujú. un deseo y una barrera que evite ese deseo. Entonces, cuando tú tienes esto, realmente estás generando personajes tridimensionales. Además pasa mucho que es que este güey dice groserías. A ver, creo que eso está muy de moda en los guiones de México. Ajá. Dice groserías, es súper liberal, tiene una manera de pensar. Mira, no tiene que ser así para ser un gran personaje. Ujú. Hay personajes que únicamente con un mutis, únicamente con un gesto, un guiño, un movimiento, su sola presencia va a imponer. Construir un personaje creo que es de las cosas más complicadas. Sí, yo también creo Mira, lo a mí, por mismo. ejemplo, me gusta mucho, aunque lo he dicho, no soy fan de Harry Potter, Ah, sí. pero me gusta mucho cómo están construidos los personajes. Son predecibles, pero es una lectura para niños, es cine para niños, gente joven, Exacto. pero están bien hechos. Y si nos damos cuenta, también tiene la misma estructura que les veníamos comentando, ¿no? Ujú. El personaje tiene una debilidad, tiene una necesidad, también tiene un deseo, entonces como que tú vas como entendiendo el personaje y todo, y puedes empatizar con él, no solamente proyectarte a lo mejor, sino que a pesar de que tú no lo entiendas, o tú no estés viviendo lo mismo, entre comillas, puedes entenderlo y puedes entender el contexto donde está envuelto y así poder sumergirte en la historia. Creo que uno de los personajes mejor creados para el cine, que originalmente es para la literatura, es el emblemático creado por Ian Fleming, que es 007. En el libro que les comento de cómo crear personajes inolvidables, no me acuerdo si lo mencionan, la verdad tiene mucho que no lo veo, me acuerdo de los detalles esenciales. Ajá. Te dicen, ¿cuándo te das cuenta que el personaje estuvo cabronamente armado? Cuando el personaje sobrepasa al escritor y necesitas darle la batuta a otro. Ok. O sea, eso está muy cabrón, porque yo lo siento con James Bond. Ajá. O sea, James Bond es un personaje que Ian Fleming crea. Ajá. Y de repente es, güey, ya el libro no le da. Lo pasan al cine. Y entonces tú ves cómo se pone el personaje Sean Connery. Cómo se pone el personaje. Cualquiera de los actores que lo interpreta dices, güey,
está muy cabrón. Sí. Y además el sinfín de historias en momentos diferentes de la historia de la humanidad, que ese personaje va a seguir ahí, va a trascender. Sí, por alguno, no me acuerdo quién lo dijo, si Maki o John, habla mucho sobre Macbeth, ¿no? Ujú. Sobre Hamlet también. Ujú. Personajes ya muy, muy, muy atrás, pero que parten justamente de esta como lucha entre ellos, de decir, oye, o sea, tengo este deseo, pero tengo también estas necesidades y tengo esta frustración por cómo hacerlo. Soy una persona mala porque quiero ser mala, no porque realmente haya un trasfondo como el Joker, por ejemplo. A mí por eso me molesta el Joker. Sí, de La ahorita película, sí, claro. la película, sí, de Te va a Joaquín tirar Phoenix. mierda por todos lados. No. La película de Joaquín Phoenix por eso me molesta. Porque le estás dando todo al espectador y le estás diciendo, es que no estás viendo, pobrecito. Y es como de, dame algo más, dame un personaje con un trasfondo más interesante, no te vayas solamente por la parte social. Además que eso tiene un buen guión. Nunca te muestra el personaje al 100%. Exacto. Lo tienes que ir descubriendo. Y llenar ciertos huecos, que eso es parte como que de la magia de ir creando un buen guión. Exacto. Entonces, fíjense, todo lo que acaba de salir ahorita, hablando únicamente de la introducción. Sí. Personaje principal, reglas que hay alrededor de él. Tengo otra manera también de analizar. En alguna ocasión en una clase de semiótica, un profe que se llamaba Ángel, que tenía una historia de vida bien interesante. Será otro podcast. Sí, será otro podcast, ¿eh? Era un tipazo y me acuerdo que en esa clase de semiótica nos presentó desde el análisis estructural según Roland Barthes, que es papá del estructuralismo, Sí. de Todorov, el libro de, ¿cómo se llama? ¿El manual de lingüística? Manual de lingüística básica, manual de semiótica, no me acuerdo, semiología, manual de semiología o las reglas básicas de semiología, no me acuerdo, ni tampoco me acuerdo del autor. Impresionante, aparte explicado con peras y manzanas, ¿no? Porque éramos bien brutos. Y luego nos presentó un autor, Vladimir Prop, que él habla del cuento. Es un autor que estudia las funciones de ciertas acciones dentro del cuento. A mí me encantó y es algo que sigo utilizando al día de hoy. Y entonces tiene 31 funciones. Él es del análisis funcionalista, pero con el estructuralismo se junta muy padre. Sí. Y entonces da 31 funciones que pasan indistintamente del orden en una historia. Y entonces, si tú tomas estas acciones, estas funciones, y las repartes en la curva de Ziegfeld, te vas a topar con algo bien interesante. Todas van cayendo en diferentes momentos. Ajá. Por ejemplo, siempre hay un alejamiento. En todas las historias siempre hay un alejamiento por parte de un miembro de la familia, del ¿cómo se llama? Del gang. Ajá. No sé. Hay una prohibición. El héroe siempre tiene esa prohibición. Exacto. No puedes ir para allá. El Rey León. Star Wars. Ahí está. Sí. Hay una transgresión. Alguien rompe la regla. Ese es el primer punto argumental de una historia en Ziegfeld. En Ziegfeld él te dice, el primer punto argumental fuerte, es decir, cuando digo punto argumental me refiero a la primera transgresión que hay es cuando las reglas de ese mundo o ese héroe las rompe o alguien las rompe y hay una afectación global. Ajá. Ahí hay otro. Bueno, hasta ahí me quedo. ¿Sí? Son los primeros tres. De ahí en fuera todos los demás se van a ir entrelazando en diferentes momentos. Ok. Pero ahorita vamos viendo. Va. Una vez que hay una transgresión, Ahí viene. se rompe todo y hay que empezar a generar el entramado de la historia. ¿Cuántos personajes van a aparecer? Ahora, aquí viene algo bien chistoso. Voy a poner el ejemplo de las películas de DC. Ok. La película concretamente de Justice League. Ok. Creo que tiene demasiados personajes, de los cuales no conocemos prácticamente nada. Ok. Y de repente los quieres entrelazar a todos en torno a un punto climático. Un villano. Y no resulta. ¿Cuál es el opuesto en las películas, por ejemplo, en Avengers? En la primera película, en Infinity War. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Nunca vimos a todos los personajes uniéndose. Solamente vimos a un villano haciéndoles la vida de cuadritos a todos los personajes que hay. Eso hace que la película esté centrada en Thanos. Exacto. Y que no te tengas que preocupar por todos los demás problemas que tuviste en Endgame, que no fue tan buena película como Infinity War. Sí, también lo mencionan, yo creo que acá,
a lo mejor lo que normalmente nosotros conocemos como héroe es quien salva la historia, ¿no? Pero héroe, por lo menos acá en el libro, se refiere al personaje principal, a quien te va a llevar la batuta. Y justamente decías eso con Thanos. O sea, él tiene una debilidad, él tiene una necesidad, él tiene un deseo de tener como el equilibrio en el mundo a raíz o a partir de lo que él piensa y cree que es bueno. Aparte le pasa mucho a los héroes o villanos, quien lleva el protagónico, que todos tienen un moto, ¿no? Así como un mantra, los cabrones. Exacto. Y tú dices, güey, o sea, es una filosofía de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos escribir un personaje? La mayoría de los que escribimos un personaje, ¿qué nos pasa? Lo que quieres hacer, te escribes tú, güey. Woody Allen. Woody Allen. Por eso no me gusta Woody Allen, ¿me entienden ahora? O sea, ves una película de Woody Allen y dices, está interesante, ¿no? Ajá. Pero después dices, güey, eres tú. Eres tú, cabrón. O sea, no hay manera en que lo puedas ya separar directamente de la película. Y no solamente le pasa a él, le pasa a Tarantino. O sea, completamente. Y nos gusta. Pero a Tarantino le pasa muchísimo. O sea, güey, todas las películas estás escribiendo a Uma Thurman, que es tu fetiche, y te escribes a ti en tu versión asesina. Sí, o sea, por ejemplo, en mi punto de vista hay una brecha enorme entre Woody Allen y Tarantino, ¿no? Siento que Woody Allen sí se explota cañón. Tarantino todavía trata de agarrar a lo mejor inspiraciones de otro lado o procura como tapar un poquito esa deficiencia. Podríamos llamarlo eficiencia. Pero Woody Allen se la mama, la neta, esa es la expresión. Es una estupidez a veces lo que ves. Porque no es posible, por ejemplo, yo veo Match Point y digo, Woody Allen es el cuate que quiere, el macho alfa que logra todo y hombre de negocios y no sé qué, que al final termina saliendo del problema de la misma manera que llega a su éxito, ¿no? Así como, pues entre comillas, medio libre. Y Tarantino no, Tarantino siento que nos da todavía un poquito más, o sí nos da ese como punto, pero al final pues también nos da un personaje a lo mejor femenino un poco más fuerte, nos da violencia, bla, 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 ¿no? Lo que a mucha gente nos gusta. Sí, entonces tienes esta parte. Hay un moto, hay una filosofía de vida del personaje y la va a poner a prueba en la segunda parte. Que no es el segundo acto como tal desde Sitfield, aunque desde el punto de vista que tú lo estás analizando, sí sería el segundo acto. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? En ese segundo acto se pone a prueba todo. El personaje pone a prueba lo que piensa, lo que siente, en lo que ha creído, en lo que ha vivido. Y va a haber cosas que va a cambiar, pero va a haber cosas que va a reafirmar. Sí, por ejemplo, acá lo que habla es como el viaje, ¿no? Que hace este personaje. Ya nos está diciendo qué es lo que quiere, qué no puede, qué es lo que le impide hacer eso. Pero, por ejemplo, John, lo que normalmente como que pega muy duro es el villano. Y no el villano con la carcajada malévola ni nada. Lo que él dice del villano es que es el principal opositor o el principal competidor para llegar a la meta del héroe. Por eso luego es complicado generar buenos villanos, entre comillas. Lo vemos con Thanos, que es nuestro personaje principal en una película. Ya tenemos todo esto. Luego vemos quién es el villano. Realmente los villanos para nosotros no serían los Avengers, pero para él sí, porque son los principales opositores para que él pueda lograr lo que él quiere. Porque además estamos viendo la historia desde la perspectiva de él. Precisamente. Que eso está muy padre. Desde el punto de vista de Vladimir Pro, hay una complicidad en los personajes. Hay una complicidad entre el protagonista y el antagonista. A ver, aquí ¿qué cabe resaltar? Después de este primer punto argumental que yo les mencionaba, donde la normalidad se rompe, y ya nos presentaron la situación principal, ya empezamos a detectar el género al cual está inmersa. A ver, ¿cómo lo estudié yo y cómo es que lo analizo yo? Dani les va a complementar también esa parte. A mí me enseñaron que hay básicamente dos géneros, el drama y el melodrama. La comedia es un subgénero. En el drama y el melodrama pasan dos cosas. El drama se parece a la realidad y el melodrama está súper exagerado. Y dentro de cada uno de estos podemos meter algunos subgéneros como lo es la capa y espada, como lo es, por ejemplo, los thrillers, lo que es el género detectivesco,
lo que son los policías, o sea, ahí hay una lista un poco más amplia, entran los westerns, bueno, magia, etcétera. Entonces, ya desde ahí uno va viendo, mira, está inserta en tal o en cual, y cada uno de estos géneros tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, ¿quiénes son los protagonistas fuera del héroe y el villano? Si yo me voy a la parte de la magia, siempre hay un mago blanco y un mago oscuro. Sí. Señor de los Anillos, que de hecho... Harry Potter. Exactamente. El Señor de los Anillos es una historia que prácticamente sienta las bases del género de la magia. Harry Potter lo retoma. Hay un mago blanco y un mago oscuro. Sí. Harry Potter es el blanco, Voldemort es el negro. Ya lo mencioné. Incluso, a lo mejor vendríamos de Albus, es el mago blanco, y el que no debe ser nombrado. No lo nombres, que se aparece. Sería como el mago oscuro, y de ahí viene Harry Potter, ¿no? Que está como... Y tienen ciertos rasgos y características. Ambos son necesarios. Ambos son complementarios. Uno representa la debilidad del otro, etc. Por ejemplo, en el caso de capa y espada, yo recuerdo que en el género de capa y espada siempre hay un caballero blanco y un caballero oscuro. Sí. No me viene ahorita a la mente una película tal cual, pero cuando tú lo llevas y trasladas este género a un western, siempre hay un sheriff y siempre hay un, ¿cómo se llama? Un bandido, un forajido. O sea, no hay capa y espada, pero hay pistolas que serían el equivalente para ese tipo de narración. También lo de detective, por ejemplo, Seven, tenemos el asesino y tenemos a los detectives. Exacto. Sí, hay características en cuanto a los protagonistas. Le vas a dar un nombre y ya desde ahí dices, hay ciertas reglas que yo debo de seguir. Entonces, ahí le vamos metiendo. Ahora, conforme vamos avanzando, por ejemplo, en el género de detectives, hay un elemento, es una herramienta, lo que le conocen como el suspense, que también usa el thriller. Y es, te voy dando pistas, te voy diciendo cosas, voy haciendo que tu cabeza se vaya metiendo en este rollo y de repente vas a decir, no era por ahí, güey, era por acá. Y entonces tú vas así como de, güey, te van inflando, te van creando una expectativa. Sí. Pero eso es muy característico. Por ejemplo, en el género de la aventura, Indiana Jones. Star Wars. Otra vez. Es que, fíjate, Star Wars, ¿qué es lo que hace grandioso Star Wars? Junta capa y espada. Porque al final de cuentas hay una fregada espada. Sí. Junta la magia. Sable de luz, por favor. Junta la magia. Sí. Porque al final de cuentas Sith y Jedi son magos, cabrón, por donde lo quieras ver. Pues es que no está en la realidad, entonces es fantasía. Y tienes aventura. O sea, a mí el personaje de aventura mejor enlazado ahí es Han Solo. Sí. Y además Han Solo también está cabrón porque te cuenta una historia que hasta ese momento creo que en el cine no nos habían contado. Es el antihéroe. Es el güey que, o sea, si le conviene estar con los malos, está con los malos, pero ahorita está con los buenos, está con los buenos, ya se conmovió con los buenos, ya le vale madre lo de los malos. Ese es un tipo de personaje bien difícil de armar. Un ejemplo es, por ejemplo, en los cómics, Wolverine y The Punisher. Sí. Son dos personajes, o sea, digo, así como para entender qué es un antihéroe, son esos dos güeyes. Entonces, ya tenemos el género, nos vamos adentrando. Dependiendo las reglas del género y la construcción del personaje, vamos a ir haciendo este entrelazado en el desarrollo de la historia. ¿Quién contra quién? ¿Cuántos personajes van a aparecer? A ver, ¿cuántos personajes tú crees que son los ideales para una historia? Además del el protagónico y el antagónico. Yo creo que siempre debe tener un cómplice. Un Sancho Panza. Exactamente. No nos vamos desde la literatura clásica. O sea, debe tener como un héroe de apoyo, como lo dicen en Super Sky High, ¿no? Qué ñoña. La referencia, no manches. Pero sí, yo creo que eso. Yo creo que incluso podrías armar una historia con solo el protagonista, teniendo como antagonista a esa misma persona. Cosa que, por ejemplo, Robert McKee dice, no seas tonto, no hagas eso, te estás echando la soga al cuello, te vas a morir haciendo eso. Pero yo he visto, no tengo ahorita la referencia concreta, Fight Club, por ejemplo, ¿no? Probablemente. Tienes el protagonista, obviamente la construcción de los dos personajes tiene que ir por separado, pero tu protagonista está encaminado a eso. Está encaminado a que es solo un personaje. Tienes que armar a ese personaje
Porque si armas a dos por separado, se te va la historia. Cosa que muchas veces le pasa a la gente. No me acuerdo qué película vi. Creo que le está pasando ahorita a ella. No me acuerdo qué película vi que dije, no, güey, o sea, intentaste hacer Fight Club y no te salió para nada, ¿no? Y acá tú ves cómo la construcción de un solo personaje te muestra, en teoría, a dos. ¿Sabes qué película me podría también recordar? Bueno, no necesariamente creo un personaje que salgan dos de ahí. Pedro y el Capitán. Es una novela corta, un relato corto en la literatura. Es del mismo que escribió Pantaleón y las visitadoras. El mismo Saramago, con enemigos idénticos. Ah, ándale, con El hombre duplicado. El hombre duplicado. Sí, es... otra es Patrick Süskind con su obra del contrabajo, en donde únicamente está él teniendo un soliloquio en su cuarto con su contrabajo, con la ventana. Está muy padre. Yo fui a ver, pero tiene chorrocientos mil millones de años, el contrabajo con Ari Telch, cuando era buen actor y no estaba loco, en la Ciudad de México, y fue una buena interpretación porque era él mismo hablando con sí mismo y así. Está muy loco. Sí, yo coincido con lo que dice tu autor. No creo que lo ideal sea hacer eso si no lo dominas bien. Sí, porque es mucho rollo de los soliloquios, es mucho rollo de poner a prueba al actor. Le voy a preguntar a la voz de la conciencia, ¿cómo se llamaba la obra que vimos apenas en la Ciudad de México con Ben Ibarra? Silencio incómodo. Espera. Bueno, ahorita que se acuerde que nos diga, no podemos dejar tantos silencios. Algo chento. ¿Puedes buscarla para ver cuál es? Es una obra de teatro. Miren, a mí me gusta mucho el teatro. Odio el teatro musical, pero pues hay que verlo porque la voz de mi conciencia siempre exige teatro musical. Yo le dije, vamos a ver esta obra porque leí las reseñas, se veía muy buena, está muy buena. Ben Ibarra es buen actor, además de buen cantante y compositor. La obra se llama Novecento. Si pueden, dense una vuelta, está buenísima. Buenísima. Él se echa todo un monólogo ahí, impresionante, hablando de un segundo. Está muy padre, pero es una construcción de un solo personaje. Una construcción de un personaje con su alter ego está muy cañón. Y que sobre todo puedan llevarte una película así, está muy, muy cabrón. Yo creo que eso, o sea, tiene que tener una buena construcción el personaje para que el actor pueda entender en qué momento desplazarse de un lugar a otro. Hay muchos actores que son de método, como Jack Nicholson, que él hacía una interpretación, acababa el papel y era Jack Nicholson. Y hay otros como Christian Bale, que necesita meterse, hacer sus faramayas para poder entrar en el personaje. Jack Nicholson siempre fue muy, muy, muy práctico, ¿no? Pero bueno, sí es interpretación. Seguimos en el entrelazado. ¿Cómo va este hombre? ¿Cómo se empieza a relacionar con el otro? ¿Cómo se van encontrando? Sí. ¿Cómo puede haber, por ejemplo, normalmente, eso es algo que a mí no me gusta tanto. Occidentalmente hablando, siempre el objeto del deseo de alguno de los dos, y comúnmente es una mujer. Sí. Aquí, por ejemplo, John Turby, no es Truby, maneja eso, ¿no? Que tiene que tener un deseo más allá. Mentira, era Maki. Bueno, alguno de los dos. Maneja que tiene que ser un deseo más allá de lo físico, o sea, de lo que puedas tocar. Tiene que haber un deseo psicológico y un deseo moral. Para que puedas tener un personaje en lo que se le llama tridimensional. Aparte de la contradicción que puede llegar a tener un personaje, por ejemplo, vemos en Star Wars, Luke, que descubre que es su padre, entonces, spoiler alert. Que descubre que su padre tiene que ver si lo va a matar o no. Esa contradicción ayuda al personaje a generar como algo más complejo, pero aparte también este deseo moral y psicológico, entonces es lo que ayuda como a construir mejor el personaje según estos autores. Sí, a mí algo que no me gusta es que todos, o sea, la mayoría se remiten a lo que es ¿cómo se llama? La Ilíada, que es la historia del caballo de Troya. O sea, siempre la guerra se inició por una mujer y siempre hay un motivo de una mujer ahí. No es que uno esté en contra de las mujeres, ¿no? Pero como que es el motivo más fácil. Exacto. Nunca hay un motivo más allá como de la trascendencia del personaje, la trascendencia de un hijo por encima del personaje. O sea, como que siento que de repente está muy, muy marcado hacia ese lado. Creo que es el relato que nos gusta. Cuando lo ves en cine oriental, cambia.
Porque en el cine No, oriental bueno, es que- no hay como tal esto. Sí, no, yo creo que ahí, como a lo mejor por la corriente espiritual que Ujú, cargan mucho ujú. ellos, entonces ves unos motivos y unos deseos de los personajes muchísimo más extraños. Por ejemplo, incluso con el manga o con el anime de que se me viene ahorita a la mente rápido. Dragon Ball. No, No. Death Note. Ajá. Estas, Ya. estas ganas del personaje principal de crear el mundo perfecto, la Ujú. utopía perfecta, y le valía comino los demás, o sea, como mujeres o lo que fuera, le valía. Lo que él quería era como el mundo utópico de una sociedad perfecta. Entonces, ese tipo de motivos o de deseos lo vemos aquí en el cine, pero no están tan marcados como lo vemos en el, por ejemplo, en el cine asiático, algo así. Hay otro elemento. Ay, ¿por qué desprecias Dragon Ball? No soy de expresión, es un buen anime, pero no lo he visto Dragon, completo. Dragon Ball es buenísimo. A mí, ¿sabes qué me gusta de Dragon Ball? La serie original, Dragon Ball. Dragon Ball Z me gusta, pero Dragon Ball normal. Yo no te puedo hablar mucho porque solamente lo veía en Canal 5 y esporádicamente. Ajá, tienes que echártelo. Hay otro elemento más dentro del desarrollo de la historia, que para Vladimir Prop es el punto 14 y se llama la recepción, en donde el protagonista recibe un objeto, que puede ser mágico, que puede ser un arma, Ajá. que puede ser un mapa, puede ser una pista, recibe algo, o sea, físico, simbólico, como sea. Y eso hace que el personaje pueda seguir adelante. Sí. ¿Sabes dónde yo veo muy, muy marcado todo esto? Y digo, no me gusta, porque también yo siempre hablo de las cosas que no me gustan. Mario Bros. Mario Bros. Ah. Mario Bros. Es una historia muy simple. Hombre tiene que rescatar mujer y tiene que derrotar al malo más malo de todos. Ajá. Y aquí pasa, Mario Bros. A lo largo de los niveles que tiene que ir avanzando, siempre recibe un objeto, con el cual se le va a facilitar más el poder llegar a rescatar a la princesa. Ajá. No sé por qué se me viene ahorita a la mente, pero también, por ejemplo, en El silencio de los inocentes, cuando se acerca a Hannibal, Clarice, Ajá. obtiene la información que ella necesita para seguir adelante en la investigación de Buffalo Bill. Ujú, ujú, ujú. Entonces, esa parte simbólica, y aparte de dónde viene o de quién viene, también es como algo muy interesante, pero es cierto, o sea, y también lo vemos en Star Wars, ¿no? Sí. El mapa y además todo. te doy algo, pero voy a recibir algo a cambio. A cambio, ajá. O sea, no sé cuándo ni en qué momento, pero eso hace que haya una relación de complicidad muy interesante. Aquí, por ejemplo, lo que tú mencionas en el punto 14, creo que se plantea bien en el punto 4 de John, Ujú. que dice que tiene que tener un plan. O sea, que tu Ujú. héroe tiene que llevar un plan. A lo mejor no está planeado por él, pero hay una estructura de cuál va a ser su camino a llevar, ¿no? O a seguir. Y que pareciera ser que, por ejemplo, me remito a Harry Potter, pareciera ser que no hay un plan. Exacto. Pero el plan no lo conocen los niños, pero el plan ya Exacto. está hecho. Exacto, ese es un muy buen ejemplo porque Albus ya sabía desde el inicio qué onda con Harry Potter, Ujú. pero no se lo dijo hasta después y nos enteramos nosotros hasta después. Ahora, hay otro punto que él da, después del 14 al 15, el viaje, en Ah. donde el protagonista es llevado al lugar donde se encuentra algo que necesita. Ajá, Una capa, una pistola, un tesoro, sea lo que sea. Hay otro elemento, el punto 17, que te habla de que el protagonista, o puede ser también el antagonista, recibe una marca. Este punto, por ejemplo, en Harry Potter, en la caray. primera película, Ajá. siempre esa marca se la dan al inicio y es desde que te lo cuentan. sí, ¿En qué otra película? ¿Qué otra película? O sea, puede ser también una marca simbólica. En El Rey León, Simba queda marcado después de que mata Ajá. a su papá, porque en realidad pues, es un accidente provocado por el tío. también es en la primera, bueno, en el episodio, el primero que salió de los 70s, ¿De Star Wars? de Star Wars, cuando pierde la mano, Luke. No, es en el 2. En el Es en 2. el 2 cuando pierde la mano. Ahí hay una marca. De hecho, te das cuenta, esa marca está en la trilogía, en la segunda trilogía, que es la trilogía del 1 al 3. Sí. Está la marca para Anakin, El- que ajá. ese güey queda marcado de Sí. todos lados. Está la marca en el episodio 4, 5, en el episodio 5. Ajá. Y está la marca que se le hace en el episodio 7 a Kylo Ren. Ajá. Ahí hay una marca en la cara que le hace la antagonista de la Sí, película. cierto. Sí, esos son como que los puntos. Después de eso, dice Sitfield,
Ya que está todo este entramado y que la historia no puede llegar más lejos, llegamos al clímax, que es el punto más alto de la historia en donde dices, si pasa algo más aquí ya es ridículo. De aquí en adelante ya sabemos quién va a ser el malo, ya sabemos esto, ya sabemos aquello, ya nomás hay que ir otra vez entramando Ajá. para ir bajando. ¿Qué es lo que le pasa a muchas películas? Llegan al punto climático y quieren darte más y más y más y más. Y dices, güey, ya, aquí es bajarla. Sí. Y saberla bajar. Creo que muchas películas ahí es donde les falla. Sí, yo también creo lo mismo. Por ejemplo, creo que un buen ejemplo para esta parte como de crear la trama y el clímax y todo, creo que podría ser Intriga. La hablamos de Denis Villeneuve con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, donde justamente, o sea, va entrelazando la historia y vas entendiendo ciertas cosas. Llegas al clímax donde dices, güey, esto ya no puede ir más, y va bajando lentamente. Y te va dando ciertas respuestas y te va dando como ciertos momentos para que tú entiendas qué es lo que está pasando. Pero no te quiere dar y dar y dar y dar. Y eso yo siento que está, por lo menos en esa película, está bastante bien manejado. No se me ocurre otra ahorita así como chida. En donde lo vayan bajando. Pues pueden ser estas películas como por ejemplo Seven. En donde de repente llegas al punto donde tienes el punto climático, ya tenemos, y está muy cerca del final, ya atrapamos al malo, y en ese pequeño trayecto te va atando todos los cabos que no habías atado. Son los últimos 10 o 15 minutos de la película, si mal no recuerdo, y dices, güey, esto está loquísimo. Sí. O sea, creo que ese podría ser otro ejemplo. Ahora, también acá hay ciertas reglas en el cine. Hasta donde yo recuerdo es así. Para una película de 120 minutos, los primeros 10 minutos te deben de dar toda la introducción de la película, 10 o 15 minutos. El tema del desarrollo debe de ser aproximadamente de unos 20 a 25 minutos. O sea, no es como una regla minutera, Ajá. pero sí es como que algo muy marcado en muchas películas. Yo normalmente trato de tomar el tiempo así mental, mira, va en tanto, como para ir viendo si es buena o es mala. Si falla en los primeros 10 o 15, la película va a ser mala. Sí. Punto. Algo que también comentaba Guillermo Arriaga en esta conferencia que les digo, es justo eso, que para el guionista hay ciertas páginas, creo que eran como 10, 15 páginas, al inicio donde tienes que a fuerza presentar a tu personaje, presentar su contexto, más o menos darle como de dónde viene, a qué va y todo, y después viene como este momento donde tiene que viajar o tiene que hacer algo, entonces donde ya viene el problema como tal, ¿no? Al inicio te presentan o te dan como el problema, luego viene el problema y luego viene como toda esa parte para que ya vaya nuestro personaje resolviendo todas esas cosas. Te lo daba por página, ahorita no tengo el dato, no lo tengo en esta libreta, pero te daba así como de 15 a 20 páginas, tienes tu introducción, de 20 a 25 páginas tienes tu desarrollo y todo ese rollo. Y ya después tienes 15 páginas para terminar, algo así, ¿no? Y sí te lo daban páginas. Es más o menos en páginas. Se supone que cada página equivale a un minuto y hay cierta marginación, cierto espaciado, cierto tamaño de letra, que, o sea, vuelvo a lo mismo, es importante respetar al inicio. A menos que seas Christopher Nolan y quieras armarte Dunkirk, ¿no? Entonces... exacto, y haz lo que se te pegue la gana, ¿no? Entonces, llegamos al punto climático. Muchas veces el punto climático puede ser un combate, puede ser una batalla, y de ahí nos vamos hacia abajo. Se empiezan a resolver cosas. ¿Qué le pasa a muchas películas en esta bajada? Nunca aterrizan. Lo platicábamos, por ejemplo, en el penúltimo episodio, en The Killing Joke. Te muestran una relación entre Batman y Batichica y nunca se vuelve a tocar ese punto. O sea, en la bajada es como de... Cuando Batman dijo, lo hago por Batichica. Cuando fue a verla para, lo hago por ti, o hay amor o algo. Como que esas cosas no quedan bien entrelazadas. Fíjate que John lo maneja en el punto 5. O sea, después de que plantea que tu personaje tiene que tener un plan, en el punto 5 te dice que tiene que tener una batalla en contra de su villano o su oponente. Y, o sea, decía que puede ser el conflicto final, porque después de esa batalla ya viene la resolución de ciertas cosas. Entonces esta batalla va a ponerte cara a cara a tus dos, al protagonista y al villano o al oponente, lo que sea. Y yo, por ejemplo, lo planteé con Harry Potter. Veníamos esta pelea que realmente no había sido directa, muy pocas veces se habían enfrentado, hasta la última pelea en la película 8.
Ujú. donde, sí, es 8, sí, donde pelean y ya hay como mucha magia y no sé qué, ahí como que resuelven el conflicto, pero él lo plantea como ya uno de los conflictos finales, como Ujú. cuando ya te vas como a la recta final. Además, ahí hay otro tema porque Harry Potter, El Señor de los Anillos, películas que son diferidas en tantas partes, cada película tiene una curva, Ujú. pero además toda la historia que te están contando a lo largo de esas películas tiene una curva y tú te vas dando cuenta. Cuando lo llevaron bien, cuando lo llevaron mal, eso es lo que a mí me pasa con Harry Potter. No lo llevaron tan bien y hay películas que se les caen y no te ayudan a llegar al punto climático. Sí, eso Que sí eso es es, cierto. que eso es algo bastante malo, digo yo. Entonces voy cerrando. La relación de amor se cierra. El protagonista y el antagonista ya se enfrentaron. Hay una resolución más o menos del problema. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente A Marriage Story. Ujú, La pelea que tienen en el departamento ellos dos ujú, ujú, ujú. es parte de cómo se va a ir ya encaminando el final, ¿no? Exactamente. Ahorita en un Esa contexto película más creo fácil. que maneja muy bien la línea argumental, la curva. Y sí, después de eso se empiezan a solucionar problemas. No de la manera que uno quisiera, No, ¿no? ajá, Pero es de la manera en cómo se van a solucionar los problemas, punto, no hay más, y te lo van presentando. ajá. ¿Qué es lo que llega hacia el cierre? Bueno, aquí creo que también un problema de los guionistas, problema de los directores, no saben cerrar. Sí. Muchas veces ¿cuál es el final obvio? Y fueron felices para siempre. Puntos suspensivos. ¿Cuál fue el final obvio? En las telenovelas mexicanas, ¿no? Porque sigue siendo parte de un guión. Ajá. Acaban en una boda, se dan un beso y fin. Eh, el malo acaba pagando sus fechorías y el bueno triunfa por sus bondades. Ujú. Ujú. Eh, Estoy pensando en un final que no sea tan cool. yo te voy a decir en lo que tú piensas el A tuyo. ver, dale. Avengers, la película de Infinity War. Oh, sí, es cierto. La película Infinity War, yo recuerdo, la fuimos a ver el día del estreno. Y viene la pelea en Wakanda, no sé qué, no sé cuándo, todos los personajes que se desaparecen y todo. Y tú dices, güey, ¿ya van a ir a partir de la madre a Thanos o qué va a seguir? Y de repente vemos a Thanos en el retiro, Ajá. se sienta, se acabó la película. Yo me acuerdo de la reacción de la gente así de, no manches. ¿Alguna película? Porque Nadie normalmente... esperaba eso. No, normalmente, o sea, y eso lo dice, por ejemplo, Robert McKee, que hay como 3 tipos de, no finales, pero de líneas a seguir, y es la idealista, pues, la mayoría, la pesimista. Ujú. Por ejemplo, 500 días con Summer. Al final es Ajá, como ajá. medio feliz porque encuentra a su pareja ideal, no sé Ujú. qué, que era Winter, creo que se llamaba la morra. Muy tonto el asunto, pero bueno. Lo pesimista y lo irónico. Ok, O sea, esas son como las 3 líneas que probablemente te podría llevar. ahí te va otro, La La Land. La La Land, el Güey, final, era el no más mames, obvio. claro que sí. La La Land. La La Land, La voz de la ajá. conciencia que está haciendo porque no está oyendo lo de La La Land. No inventes, sí, claro. Esas miraditas, o sea, incluso ¿Qué final es? ¿Irónico? Porque bueno, yo creo que tiene de los tres. yo creo que es idealista completamente. Está cañón, ¿no? Yo siento que es idealista porque al final se miran con amor y respeto y se dejan ir. Pero uno pesimista, es que estoy tratando de pensar en uno pesimista en donde realmente el personaje principal termine hecho mierda y digas, güey, qué poca madre que le haya pasado esto. La verdad no puedo pensar en uno así bien interesante. Bueno, a mí me vino uno a la mente de series. ¿Viste How I Met Your Mother? No la terminé. ¿No? Ok. El final de How I Met Your Mother me parece que es uno de estos finales. Así. Se quisieron ver complacientes Ajá. los productores, los directores, los guionistas, todo. etcétera, Ajá. y dan un final que en realidad a la gente no le acaba de convencer. Entonces, sí es como que bastante bien ejemplificada esta parte. Me gusta, yo no conocía eso de los 3 finales, el irónico, el pesimista y el iluso. Te digo que no sé si son como finales, pero lo plantea en la estructura de una historia de Robert McKee. Y te dice, porque obviamente vienen las curvas que tú decías, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, si es el idealista, empiezas con un momento positivo,
viene el momento negativo, que es el declive de tu personaje, luego subes a un momento positivo, luego bajas un momento negativo y terminas en el positivo. Ah, es que lo va manejando como si fuera una de estas del corazón. Exactamente, Ajá. o sea, como de verdad, échense ese libro, búsquenlo donde puedan, porque te maneja muy bien estas situaciones y te plantea bien cómo tú puedes generar estos momentos. Por ejemplo, el pesimista, empiezas con un momento muy malo, o malo nada más, y empiezas a hacer malo, y ya depende a lo mejor un poco de positivo, un momento positivo, pero de todos modos terminas mal. Ok, entonces por lo que entiendo, los dos niveles de análisis, el de Maki va más hacia el personaje y cómo el personaje lleva la historia. O el personaje protagónico y el antagónico, porque puede ser. Ajá. El mío es más como de la historia en lo general. Sí, o sea, en los capítulos que yo les estoy Ajá. como ahí medio contando, es solamente del personaje y la estructura Ujú. que debe llevar el personaje para generar una historia, ¿no? Él plantea, para él solo hay 3 tipos de estructura en tu historia, que es la arquitrama, la minitrama Ujú. y la antitrama. Ujú. Esas 3, la verdad está medio complejo explicarlo ahorita, pero la arquitrama es la sencilla, la clásica, la que todo el mundo pasa. Es el viaje del héroe, donde tiene ciertos momentos y termina bien. La minitrama creo que tenía que ver dejando un poco algunos elementos, porque viene como del minimalismo. Entonces la minitrama, entonces te como que te maneja ciertos momentos afuera. Entonces te hace la historia un poco más sencilla. Y la arquitrama es como el arquetipo, ¿no? Criaturas salvajes. Ajá. Criaturas salvajes. Tiene también. Ahora, digo, es breve lo que les estamos comentando porque obviamente el nivel de análisis pues debe de abarcarte muchísimas más cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, es como una manera. Por eso nosotros siempre les decimos que el guión es 60-70% de la historia. O sea, no de la historia, sino de la película, del libro, de lo que sea. La idea plasmada en el papel. Ya lo demás es cómo lo vamos ilustrando, le vamos dando color, le vamos dando sombra, le vamos dando todo lo que debe de tener esto dentro del cine. Estaba yo tratando de pensar si tiene que ver con la cultura occidental el hecho de que nos gusten los finales y vivieron felices por siempre, que es el final iluso. A la gente no le gustan los finales que no son complacientes. Fíjate que es algo que yo siempre buscaba, va a sonar bien snob, pero es algo que yo siempre buscaba en las películas. A lo mejor no pesimista, pero realista. ¿No? O sea, por ejemplo, el realismo de las peleas que hay en The Atomic Blonde, donde la protagonista de verdad la ves súper madreada y dices, güey, basta porque la vas a matar. Ese tipo de situaciones me agradan. Pero normalmente vemos un tipo James Bond donde la pinche explosión bien cabrona, casi nuclear, y el cuate sale así entre el fuego. Vamos, ¿no? O sea, estas estructuras son muy hollywoodenses. O sea, estos 2 autores que yo comento son súper hollywoodenses. O sea, Robert McKee es el gurú de Hollywood, ¿no? Para los escritores, para los guionistas. Entonces, o sea, ¿qué puedes esperar un poco de Hollywood, no? O sea, a lo mejor pues siempre el final feliz, el positivo y todo, pero de todos modos este vato te plantea estas situaciones. Entonces, ya llegamos a los 3 tipos de finales. Sí. Ahora viene lo más importante de todo. ¿Cómo le vas a poner al niño? Oh. Es que, fíjate, muchas veces la gente... a mí me pasa mucho con los trabajos de investigación. Profe, ¿qué quiere que le entreguemos? La introducción, el título. A ver, no, la introducción es lo último que se escribe. No puedes escribir la introducción de algo que no has escrito. La introducción se escribe en tiempo futuro. O sea, son como que ciertas reglas que de repente dices, no, pues no te lo enseñaron en ningún lado. Aquí lo vas a aprender. Y el título, profe, el título es lo de menos. El título lo pones hasta que ya lo escribiste. Si no te estás centrando a que tiene que ser sobre esto. Y entonces vemos que, ahí te das cuenta, muchos guionistas escriben el título al final y dices, ¿por qué le pusieron este título? Diría Barté, le pusieron el título porque es el gancho, ¿no? Para que vayas. Por ejemplo, So. Sí. So es un título que en inglés es so. O sea, es un verbo... puede ser también la sierra. La sierra. O sea, güey, ¿de qué va a tratar esto? Y ves ¿cómo se llama? El póster. Sí. Y dices, güey, está loco, ¿no? El asunto. O ves, por ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair. Ya desde ahí dices, ¿es real? ¿No es real? ¿Qué está pasando? The Quiet Place. A Quiet Place, ajá. A Quiet Place. También es así como de, güey. Y ya viene la 2. Y ya viene la 2 que se ve que está buena. Sí.
O sea, ya que hiciste todo eso, vas a tomar los elementos más básicos y me lo vas a definir en una palabra, en un título de 3 palabras, en una oración, cómo le vas a poner. Que muchas veces el guionista novato pues, no lo hace así. Sí, yo creo que se viene con esta idea de que tienes que tener todo controlado, ¿no? Cuando lo único que tienes que tener como controlado es a tu personaje principal que te va a guiar la historia. Creo que Robert McKee es el que dice que tienes que tener como la sinopsis o de lo que va a tratar tu película en una oración. Pero no una oración de, un perro que se muere y revive y vuelve a vivir, y, ¿sabes? No. Sino de qué va a tratar tu película. Y así es como también no te pierdes dentro de todo tu mundo, dentro de toda tu... Pues digamos que pues toda la creación que tú estás tratando de hacer es como una guía para que tú sepas el camino que tienes que seguir. Entonces, pues, no sé, yo lo planteé, bueno, yo lo leí con este cuadro así y me pareció pues bastante acertado. Muy bien. Pues no queremos aburrirlos. Le estamos dando así como que algunas pautas como para que ustedes mismos vayan viendo cómo nosotros también nos metemos a analizar. Digo, no somos gente de cine, pero pues sí debes de tener como que ciertas bases para poder hacer un análisis y una crítica. Por ahí yo soy de los que dice, la crítica es crítica, no hay crítica constructiva ni nada de eso, la crítica es crítica. Me gusta o no me gusta, esa es una opinión, y las opiniones todo el mundo tiene una, la crítica es diferente, desde dónde lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. ¿Cómo se llama el libro de McKee, dices? De McKee se llama El Guión, así tal cual. Se llama El Guión, Story, Robert McKee. Es un librito naranjita, bastante bueno. Y el de John Truby se llama The Anatomy of Story. También lo encuentran en español. Yo varias veces he visto el del guión de McKee en Gandhi. Okay. La verdad, así siendo sincera, no son libros de 100 pesos. Son libros de 350, 400 pesos mexicano. Y pero vale muchísimo la pena, sobre todo si quieres como justamente eso, ¿no? Analizar o meterte un poquito más a las historias y entender por qué El Padrino, por qué Star Wars, por qué incluso Tiburón tiene sus highlights dentro del mundo del cine, porque pues generaron o crearon buenas cosas a partir de eso. El libro que yo les decía de cómo crear personajes inolvidables se llama Cómo crear personajes inolvidables, Guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas. Es de Linda Seger. Entonces se lo recomiendo. A mí la verdad el libro me gustó mucho. Ahí también, si les interesa el tema y así, el autor que tú mencionabas, Roland Barthes, no sé cómo se pronuncia, la verdad, tiene bastantes ensayos sobre cine noir, sobre varios géneros. Él, para que vean, yo creo que es uno de los que parte muchos guionistas clásicos y novelistas y todo, para darle sentido a sus películas y darle sentido a sus personajes. Entonces también está muy recomendable. Chance es una lectura un poquito más especializada, pero es bueno. Sí. Pues muy bien, esperamos que les haya gustado el programa. Es un poquito como el de para entender a los Oscars. Este es como para entender el análisis cinematográfico. Esperamos les haya gustado. Y Dani, ¿algo más que agregar? Nada, que vean cine. Eso, Y lean. Muy bien. Pues bien, nosotros nos despedimos de su programa cómico mágico musical tipo La Carabina de Ambrosio. Y nos escuchamos en otra emisión más de Hablemos de cine. Dios. Bye.